Piensa en paz, reflexiones en torno del informe nacional Basta Ya, Colombia, memorias de guerra y dignidad. La resistencia de la población civil, hoy con Ari Rolando Campo Chicangana. Profesor, dentro de las caracterizaciones que recoge el informe Basta Ya, se precisa en detalle, más que en informes anteriores, que las mayores víctimas son las poblaciones consideradas minorías étnicas. Ahí hay una discusión en torno de qué es o no es una minoría, si 14 millones o 15 millones de personas afro lo son, 3 millones o 4 millones de indígenas lo son, o mucho más. Entonces, el informe se detiene allí, los caracteriza y dice, siguen siendo población afro, indígenas y campesinos las mayores víctimas de este conflicto en lo que el informe recoge. Desde su experiencia y su análisis, ¿cuál es la situación concreta de las poblaciones indígenas? Bueno, la situación es terriblemente dramática porque precisamente cuando hablamos de minorías y dejemos esa discusión de minorías a un lado para mirar que efectivamente hay poblaciones indígenas prácticamente en proceso de extinción, y no me estoy refiriendo a un proceso natural, sino particularmente a la enorme violencia que se ha acrecentado en sus territorios. Particularmente uno encuentra, por ejemplo, que las comunidades en Verá, que uno las encuentra a veces aquí en las ciudades, con sus niños, con sus familias en las calles, uno pensaría que pues es una ocurrencia de uno o dos familias que se le ocurrió irse de su resguardo y que llegan a las ciudades, pero uno ve es que la enorme violencia que se ha ensañado en sus territorios está expulsando comunidades como una de las maneras pues para poder sobrevivir, y vienen a parar a los centros urbanos donde definitivamente no tienen nada que hacer porque pues es muy complicada la vida en una ciudad donde no tienen territorio, donde no tienen quien los apoye, donde definitivamente corren muchos riesgos. Entonces, realmente es muy dramático. El norte del Cauca, por ejemplo, en Colombia es supremamente dramático en cuestiones de la violencia. Todos sabemos que allí diariamente hay combates, las comunidades indígenas han denunciado permanentemente eso, y son cientos de personas las que están saliendo de los territorios a vivir en las grandes ciudades. Caso particular Cali, donde prácticamente existen 6 cabildos urbanos y uno más cabildo NASA en la parte alta del Alto Nápoles, más o menos unas 300 familias pues viviendo en unas condiciones infrahumanas, y eso significa también, digamos, extinción cultural. Profesor, ha tocado usted el tema del departamento del Cauca. Si se quiere, tal vez no sea el más afectado por la violencia, pero sí el que los medios más visibilizan su situación, y es históricamente compleja, un departamento de donde han surgido 17 presidentes de la República, pero por eso mismo, o tal vez por esa circunstancia, hay unas diferencias abismales entre las clases allí en este departamento. La situación es compleja para los indígenas, poblaciones que han sufrido 50, 60 y hasta 100 hostigamientos en los 50 años de conflicto. ¿Por qué cree usted que particularmente en el Cauca, ¿sí?, el conflicto, y el informe lo refiere, se ha concentrado la presencia de la subversión? En el informe se hace un énfasis particular en que precisamente en muchos de esos territorios, coincidencialmente o paradójicamente, digamos, allí es donde se encuentran los mayores yacimientos de muchos de los minerales que hoy requieren las transnacionales. Y por eso pareciera ser, según nuestro entender y según lo que deja entrever el informe, es que estas multinacionales apoyadas precisamente en el Estado quieren penetrar a los territorios para la explotación de sus recursos, y para ello necesitan acudir a un recurso que es el consentimiento informado, suficiente, pues consultado directamente con las comunidades, y eso no es lo que está ocurriendo. Entonces, como no ocurre de esa manera, las comunidades no van a ceder fácilmente a la exploración territorial y explotación de sus recursos, a cielo abierto sobre todo. Entonces, parece que los actores violentos pretenden causar el caos ahí y hacer lo posible porque las poblaciones se vayan de los territorios o los desocupen realmente para poder avanzar en la explotación de recursos. Hoy los medios de comunicación siguen registrando las peticiones de los indígenas que hiciera hace 40, 50 años Manuel Quintín Lame: abolición del terraje, recuperación de los resguardos, autonomía, recuperación de sus propias autoridades, de sus lenguas, educación propia, etcétera. Hacen movilizaciones de la palabra y los medios siguen llamándole marchas, y los indígenas insistiendo
que no son marchas, porque este es un término muy castrense, muy militar si se quiere. En estos 50 años de conflicto, el informe registra que no ha cambiado mucho la situación. Está primero el enorme avance que significó para todo el pueblo colombiano y la enorme esperanza que significó los logros en la Constitución Política de 1991, que también el informe muestra que no se han cumplido y la realidad es que es así. 6 años después de establecida la Constitución Política de 1991, donde tres indígenas estuvieron representando en la Asamblea Nacional Constituyente, pues encontramos que las comunidades tienen que desarrollar pedagogías para llamar la atención al Estado de que eso que queda plasmado en el papel pues se cumpla, porque hay muchas cosas que aún no se cumplen. Recordemos que hasta 1991 las comunidades indígenas en Colombia eran consideradas menores de edad y eso les impedía pues muchísimas cosas de lo que significa ser ciudadano en Colombia. Posteriormente muchos de los aspectos que quedaron plasmados en la Constitución tampoco se cumplían y esas pedagogías que los medios de comunicación llaman marchas, que en ese caso pueden ser por ejemplo enormes asambleas multitudinarias de 11, 15, 18 mil indígenas discutiendo su futuro, pues llama la atención del Estado, que generalmente las califica digamos, de subversión o las califica de estados de caos y pues responde agresivamente a peticiones donde podrían hacerse de otra manera, es decir, dialogando, que es lo que las comunidades insisten permanentemente en que se acuda al diálogo. Y no solamente ha sido con el Estado, también las comunidades indígenas han acudido a los actores armados diversos, llámense guerrillas o llámense paramilitares, diciéndoles pues que el diálogo es lo mejor e incluso podemos decir que en la María Piendamó, en el departamento del Cauca, hay un territorio que se llama territorio de paz, diálogo y convivencia. Un territorio donde se convoca, se invita a los diversos actores armados a que se sienten a dialogar, pues cuál es el problema con relación al territorio, a la vida, a los derechos y que pues cesen ya la violencia. Es decir, cesen la violencia contra los civiles, que es lo que está ocurriendo en todo el territorio nacional, pero pues las comunidades indígenas organizadas exigen que en su territorio no haya actores armados en conflicto. ¿Se le reconoce a los indígenas casos excepcionales como, por ejemplo, cuando Arquímedes Bitonar recuperó la libertad de una manera pacífica? Cientos, tal vez miles de indígenas fueron de manera directa, solo armados con sus bastones de mando, a pedir la libertad de su líder. Pero también desde la otra orilla hay quienes perciben que esta lucha por la autonomía, y lo voy a decir con una frase supremamente coloquial, es un yo me mando, desconociendo la soberanía del Estado. ¿Cree usted que eso haya afectado, es así, y haya afectado la situación de los indígenas en nuestro país? Como decíamos hace un momento, hay diversos tipos de pedagogías que le enseñan al país nacional que las armas no contribuyen a arreglar este conflicto, que más bien aspectos muy simbólicos como los bastones de mando o los bastones de guardias indígenas han contribuido mucho más a una convivencia pacífica en los territorios. Esas acciones de autonomía pues le están mostrando al país que si dejáramos a los movimientos indígenas y aún a los afrocolombianos decidir en su territorio lo que les corresponde, lo que les conviene para un buen vivir, pues se viviría mucho mejor que estar obedeciendo a agentes externos que no conocen la cultura, que no saben lo que pasa en los territorios, que incluso no pueden decidir cómo cultivar, cómo vivir, cómo comer, cómo hacer justicia, porque la cultura determina otras cosas y no solamente los agentes externos. Profesor, ¿qué tan determinantes han sido organizaciones como el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, como la ONIC, la Organización Nacional Indígena, como ASIM, la Asociación de Cabildos Indígenas? ¿Qué tan importantes, qué impacto han tenido en la lucha de los pueblos indígenas en medio del conflicto por reivindicar todo lo que ellos piden? Supremamente importante. Podríamos, sin temor a equivocarnos, decir que el Consejo Regional Indígena del Cauca fue una de las organizaciones indígenas pioneras, no solamente en Colombia, sino prácticamente en América, de un proceso organizativo contundente que ha orientado al resto del país indígena y mestizo también, porque en algún momento ha habido alianzas entre el movimiento indígena y afroindígena y campesino, orientando en procesos de resistencia civil. El resto de organizaciones como la UNIC incluso deriva del CRIC,
y hoy pues es la organización nacional indígena más importante del país en cuanto pues regenta todos los cabildos indígenas y organizaciones zonales y regionales en todo el territorio. Pero igual NASA-SIM, por ejemplo, nace para potenciar los procesos organizativos de las comunidades y orientan permanentemente todos los procesos. Uno puede encontrar a NASA-SIM, por ejemplo, utilizando medios masivos de comunicación, sustentándose en emisoras, en audiovisuales, y eso es muy importante dentro de los procesos de resistencia civil. Muy brevemente, profesor, ¿cómo evitar que sigan siendo los negros, los campesinos, los indígenas quienes engrosen las filas del conflicto, tanto en los grupos armados ilegales como en los grupos legales o que hacen parte de las fuerzas militares en nuestro país? Lo digo en la voz de las asambleas indígenas. Han sido muy claras y contundentes en afirmar que no participarán con ninguno de los actores armados, ni guerrilla, ni paramilitares, ni siquiera el Estado. Y para evitar precisamente que sean enrolados en cualquiera de estas filas, han sido muy claros en no permitir a la guerrilla que ninguno de sus jóvenes se enrole en ellas. Le han exigido permanentemente que devuelva a los jóvenes que han llevado y he sido testigo de que los han rodeado con guardias indígenas para que devuelvan a los jóvenes que piensan reclutar. Y lo mismo han hecho valer el derecho frente al Estado del no pago del servicio militar obligatorio. Informe Nacional Basta Ya, reflexiones desde la Universidad Autónoma de Occidente, porque Colombia requiere muchos más elementos para ejercer una verdadera democracia.